Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde-noche de hoy. Como de costumbre, un placer para el Grupo CRIO contar con la participación y la asistencia de todos los médicos que nos acompañan desde toda la República Mexicana, desde Centroamérica, desde Sudamérica, acompañan desde Perú, desde Honduras, desde Panamá, y por supuesto de toda la República Mexicana. Muchísimas gracias a todos los que nos han nombrado webinar mensual de cara a la ya no tan nueva normalidad, a la normalidad a la que estamos viviendo actualmente. En la noche de hoy vamos a estar trabajando una sesión de ablación por microondas con el doctor Esteban Ramírez. Voy a compartir con ustedes el resumen curricular del doctor Ramírez, que ya nos acompañó una vez anterior para hablar de electroporación irreversible por abordaje percutáneo. El doctor Esteban Ramírez, el destacado doctor Esteban Ramírez Centeno, egresó como médico cirujano por la Universidad del Valle de México, especialista en radiología e imagen por el Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, donde a su vez radiología intervencionista por el Instituto Nacional de Cancerología. Es miembro del Congreso Internacional de Intervencionismo de AMPLATS y certificado por la Sociedad Mexicana de Cardiología. Ha sido presentador de diversos trabajos libres en el curso de Imaginología Pediátrica y en el Congreso Internacional de Ultrasonido. Actualmente pertenece al Servicio de Intervencionismo del Hospital Médica Campestre en León, Guanajuato. Ya el doctor Esteban nos acompaña en la noche de hoy. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los asistentes les recordamos que cuentan abajo con una sección para dejarnos saber sus dudas y preguntas, que el doctor con mucho gusto al final de la plática nos ayudará a responder. Doctor, adelante. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente bien, doctor. Perfecto, entonces vamos a compartir la presentación y vamos a empezar. Al final voy a tratar de hacer algo un poquito más dinámico. Al principio nos vamos a ir con lo técnico y ya después nos vamos con algo un poquito más dinámico, como me quieran decir. Pues bueno, esta vez, ahí se ve la presentación bien. Sí, doctor, se ve perfectamente. Perfecto, pues vamos a empezar un poquito de historia. Tenemos que saber qué se hizo antes para saber dónde estamos parados y después saber hacia dónde nos podemos dirigir. La primera ablación de algún tejido tumoral en hígado fue en 1980. Se hizo la primera embolización con alcohol. ¿Qué produce el alcohol cuando lo inyectamos en el hígado? Trombosis, disrupción del endotelio, deshidratación celular. Sin embargo, se ha visto que esto solamente funciona en tumores de menos de 2 centímetros. ¿Les va bien? Sí. Sin embargo, con mala respuesta en metástasis de tumores irregular y metástasis sobre todo de epidermoides. Tienen una alta recidiva. Si no tenemos otra cosa que utilizar, la verdad es que es un buen método. Y aquí en 1980 es donde realmente nace la radiología intervencionista oncológica. Ahí mismo en los 80 se inician distintos experimentos de crioablación, sin tener mucho éxito. En 1990 inicia la ablación por radiofrecuencia, donde la radiofrecuencia es el método que más estudiado está, mejores resultados en comparaciones. O sea, si tú te metes a buscar ablación por radiofrecuencia, vas a tener más datos que cualquier otro método. A la par se inicia la crioablación con argón. El argón es un gas que más adelante se los voy a explicar, que con el efecto de Joule-Thomson nos alcanza a dar temperaturas por debajo de menos 150 grados. En 1993 inician las ablaciones por radiofrecuencia en humanos. Si se fijan, es algo relativamente nuevo. 1993, la primera radiofrecuencia en humanos. En el 94 se inician las microondas, que es más o menos lo mismo con una gran ventaja. Es una frecuencia más alta y rápida y es monopolar.
Todas estas lesiones, todas estas técnicas son técnicas por temperatura, térmicas. Estamos sujetos a un efecto de radiador en radiofrecuencia en microondas y nos van a condicionar lesión del endotelio vascular. Y bueno, recordando, estamos en historia, siempre me gusta mencionar al padre de la radiología intervencionista, el doctor Charles Dotter. Su principio era el uso de catéteres y agujas, yo lo podría modificar ahí un poquito, en vez del bisturí para el diagnóstico y tratamiento. ¿Qué pacientes van a ser los ideales para una radiofrecuencia en hígado? Obviamente estamos pensando en lesiones oncológicas, tumorales, ya sea primario o metastásico, de un paciente que no puede ser candidato quirúrgico a metastasectomía o a resección de un primario. Lesiones menores de 5 centímetros, ideales son las lesiones menores de 3 centímetros y se tiene como este tabú de que solamente debemos de tratar lesiones de menos de 3 centímetros. Ahorita les voy a enseñar un artículo que menciona precisamente que se han tenido buenos resultados hasta con lesiones de 5. No más de 3 lesiones mayores de 3 centímetros y obviamente un paciente, antes de meterlo a cirugía tenemos que tener bien estudiados sus laboratorios, hemoglobina, plaquetas, etcétera. Y un Child-Pugh suficiente. No vamos a meter a un procedimiento un paciente en estadios terminales o que tiene una morbilidad asociada alta. Si el paciente tiene un Child-Pugh C, está descartado. Sobre todo son pacientes con un Child-Pugh A o B. Y, como mencioné, valorar las morbilidades asociadas, el tiempo de sobrevida, valorar ultrasonido y tomografía, es decir, qué método voy a utilizar yo para llevar a cabo el procedimiento y siempre vamos a recomendar una sedación. Y bueno, esos son nuestros 4 métodos disponibles. Tenemos el alcohol, que es como mencioné para lesiones de menos de 2 centímetros. Utilizamos una punción única, podemos utilizar agujas muy chiquititas o muy grandes si queremos embolizar. No estamos bajo el efecto de radiador, es decir, no me disipa aquí calor porque no es una técnica térmica. Sin embargo, hay que tener cuidado de no condicionar una fístula arteriovenosa cada que inyectamos alcohol. Y la distancia es indistinta, puede causar fístula, costos bajos. Y bueno, eso es un pequeño diagrama que les dejo aquí. Y quiero ahondar en las siguientes 4 técnicas que son las que nos interesan. Tenemos la radiofrecuencia, que como menciono es la más estudiada, es la más viejita. Podemos retirar cauterizando dependiendo de la aguja que utilicemos. Es una función única. Efecto de radiador es la técnica que tenemos, que está más sujeta al efecto de radiador al ser la más lenta. Como tardamos más en calentar el tejido, suele tener mayor efecto de radiador. Aquí la ventaja del microondas es que con 2-4 minutos podemos tener toda la lesión cubierta y no necesitamos poner electrodos, es monopolar. En microondas podemos utilizar más de una sonda, podemos poner 2 o 3. Al ser monopolar podemos poner varias sondas, lo cual nos permite tener un tamaño de ablación mejor. La crioablación no me lesiona tejidos biliares, tardamos un poquito más. No tenemos control de ir retirando con cauterio, entonces puede ser sujeta un poquito más a sangrado. Y por último, una técnica que se está utilizando apenas en hígado, que es la electroporación, que no me daña estructuras vasculares ni me daña estructuras biliares. Aquí lo difícil es colocar muchas ondas y ahorita vamos a platicar de todo esto. Bueno, entonces vamos a ver la ablación por radiofrecuencia. Empezamos con la ablación por radiofrecuencia porque es lo que está más estudiado, que es la aplicación de energía térmica. Vamos a tener un sitio de entrada y uno de salida y por movimiento de iones nos va a generar temperatura por fricción. Ideal en tumores de menos de 3 centímetros con un Child-Pugh A o B, como les dije. ¿Y qué nos va a hacer? Esos números no nos van a cambiar en las demás técnicas.
pero nos van a dar una sobrevivencia de 3 años hasta en el 91% de los pacientes y a 5 años del 70%. En metastastectomías, hasta un 50% dependiendo de la bibliografía donde nosotros nos refiramos. Pero ¿qué pasa aquí? La sobrevivencia es similar o tenemos resultados similares a las metastastectomías. Dato importante, está tomando la radiología intervencionista en este punto peso para la ayuda del paciente oncológico. Y no solamente la radiología intervencionista, porque también el cirujano oncólogo lo puede hacer de forma laparoscópica o abierta. Entonces, las técnicas ablativas nos están dando respuestas similares a metastastectomías. Y, insisto, una sobrevivencia de 3 años del 91%, de 5 años hasta el 70%. ¿Cuál es aquí la diferencia? En la metastastectomía, la recidiva local no vamos a tener porque ya no va a estar ese segmento del hígado. Sin embargo, podemos tener una recidiva de hasta el 80% a 5 años. Gran diferencia, podemos volver a entrar a ese hígado y lo podemos volver a congelar las veces que sea necesario, con una morbilidad muy baja de solo 2.2 al 11%, dependiendo cómo se haga, sea abierto o cerrado. La morbilidad disminuye mucho cuando es guiado por ultrasonido o por tomografía, y una mortalidad de tan solo el 0.5%. Es decir, es una técnica segura, se puede hacer varias veces, tenemos baja tasa de complicación y baja tasa de mortalidad con una respuesta completa del 66% y parcial del 33%. Vuelvo a insistir, podemos volver a entrar a congelar, quemar, electrocutar ese tumor. Esto es un ejemplo. Tenemos que tener un electrodo de salida y la aguja de punción, que va a ser la de la entrada de la energía para condicionar esos iones. La aguja, aquí vemos representada una aguja que se llama Rita de radiofrecuencia, fueron de las primeras que teníamos. Y empieza a conducir electricidad, fricción de iones, y nos empieza a calentar pues estos alambritos hasta ir condicionando una esfera homogénea. Tardamos más o menos de 8 a 12 minutos. Y va a ir subiendo la temperatura, lo tenemos que ir midiendo de forma ideal y recordemos que las lesiones por arriba de 45 grados centígrados vamos a empezar a tener una temperatura de ablación, se empieza a dañar el nervio. Por arriba de 50 grados centígrados estamos en una temperatura ideal de ablación. Mientras lleguemos por arriba de esos 50 y abarquemos toda la lesión, es importante. Me regreso un poquito. Hay que recordar que va a empezar a calentar del electrodo, del alambrito hacia afuera. Entonces, la temperatura del tejido adyacente a la aguja no va a ser la misma que la que está alrededor de la aguja. Por eso tenemos este esquema. Nosotros vamos a ir inyectando energía o vamos a depositar la energía en la aguja y eso nos va a ir aumentando el calor. Mientras más calor tenemos pegado a la aguja, vamos a condicionar carbonización o se va a hacer carbón alrededor de la misma. Estas agujas tienen que medirme el carbón que está adyacente, no me esté condicionando restricción al paso de temperatura. Es decir, mientras más carbonizamos el tejido que está pegado a la aguja, el carbón no va a dejar que pase el calor hasta el borde distal. Eso es lo que mide la máquina de radiofrecuencia, que la temperatura sea homogénea. Mientras más impedancia, es decir, mientras más resistencia por carbonización, por la inyección de la energía, la máquina nos va a ir disminuyendo la temperatura y va a ir jugando con la resistencia, con los ohms, con la impedancia, para poder hacer un halo homogéneo. Y así vamos a tener entonces la aguja y cómo va a empezar a generar calor alrededor. Va a ser de una forma lenta, donde lo más caliente es lo que está pegado a la aguja y se va a ir disipando hacia los bordes. Si tenemos aquí una estructura vascular gruesa, grande, esa estructura vascular, al tener flujo constante de sangre, va a hacer que el borde de la lesión del lado que está pegado a la estructura vascular no alcancemos temperaturas. Entonces, se sugiere hacer una ablación
que no esté tan pegada a estructuras vasculares adyacentes, sobre todo por el efecto de HET5 de radiador, que nos va a dejar tumor viable a este lado. ¿Vale? Y aquí también vemos representada una línea negra gruesa que sería el borde del tumor. Hay que recordar que todo tumor debe de quedar con bordes negativos. Hay que aplicar los mismos principios quirúrgicos en la radiología intervencionista. No se nos debe de olvidar que tenemos que dejar lesiones con un borde de mínimo 5 milímetros si es un adenocarcinoma. Para los epidermoides puede ser hasta 5 milímetros, se sugiere según literatura. Pero si podemos dejar 1 centímetro de bordes, muchísimo mejor, sobre todo recomendado en adenocarcinomas. Ojo, si la lesión mide 5 centímetros y queremos dejar bordes negativos, obviamente tenemos que hacer halos de 6 centímetros. Entonces aquí es donde ya vamos a empezar a jugar un poquito con las técnicas y los tamaños. La inyección percutánea de etanol, como les mencionaba, imagínense alcanzar una lesión de 5 o 6 centímetros con alcohol, va a ser muy difícil. Además de que las lesiones de este tamaño tienen septos y distribuir el alcohol de forma homogénea va a ser difícil. Es por eso que solo se recomiendan tumores de menos de 20 milímetros y que no podamos tener alguna otra tecnología, que estemos en algún medio muy limitado o los recursos del paciente muy limitados. Y podemos llegar a tener respuestas similares si tenemos que repetir o con lesiones pequeñitas nos va a ir bien. Sin embargo, tenemos recurrencias hasta del 40% y las metástasis de epidermoides les va mal, realmente les va mal, no se sugiere mucho con alcohol. Pero bueno, insisto, si es lo único que tenemos, pues vamos a usarlo, no es malo. Las microondas, ¿qué pasa con las microondas? Desgraciadamente, y a pesar de que estamos platicando con la casa comercial de CRIO, no hay un estudio verídico, fidedigno, que nos diga en los metaanálisis. O sea, hay pequeños cortos que nos dicen que pueden llegar a ser mejor que la radiofrecuencia. Sin embargo, en los metaanálisis ya a nivel mundial nos dice que la radiofrecuencia en tiempo de sobrevida y tiempo libre de enfermedad es igual una buena radiofrecuencia a una buena microonda. Y es más cara la microondas, sin embargo, aquí ya los beneficios son, son más del paciente y del médico y del tipo de lesión que vamos a tratar. El tiempo de ablación lo llegamos a tener de 2 a 4 minutos. Es un paciente que tiene mucha morbilidad, problemas para el tiempo de anestesia o que vas a tratar varias lesiones. Las microondas en cuestión de tiempo y que podemos colocar varias agujas a diferencia de la radiofrecuencia, nos puede hacer un procedimiento bastante rápido. Cada que entramos con microondas realmente son procedimientos muy rápidos. Si vamos a tratar muchas lesiones, podemos poner varias ondas y tener un buen tiempo en cuestión de tiempo anestésico. Y la gran ventaja que se trata de dar en microondas sin estar 100% probado en modelos en vivo, se ha hecho en animales, tenemos menor disipación de calor y una zona ablativa con mejor control. Un ejemplo, aquí tenemos esta imagen. Tenemos la radiofrecuencia, donde tenemos un vaso adyacente al tejido tumoral y nos va a empezar a robar calor y no vamos a poder hacer una esfera homogénea. En las microondas, el efecto de conducción, que es lo que está pegadito a la aguja, no se va a ver afectado, e incluso ese vasito se va a ver con cambios ablativos, se va a deshacer, se va a coagular. Y podemos tener una esfera muy buena. Ya nada más vamos a tener difusión del calor en el área de convección, es decir, hacia los bordes. ¿Cómo funcionan las microondas? Exactamente igual, pero vibra mucho más rápido, hace una vibración más alta y por eso tenemos el calor. Va a ser mucho más rápido y va a ser monopolar solamente en la aguja, no es un circuito de entrada y de salida. Esta es la maquinita de solero, la que tenemos. La verdad, si no la han usado, muy cómoda. La aguja es flexible y hay que recordar
que el calor va a ser de la punta hacia atrás. Nosotros, como médicos radiólogos, o como cirujanos, o cualquier especialidad que esté haciendo esta técnica, simplemente le decimos a los técnicos, oye, dame una esfera de tanto, y nosotros acabamos. Sin embargo, es muy importante saber que dependiendo la potencia que nosotros le pongamos a la máquina y el tiempo de duración que le demos, vamos a poder jugar con las agujas. Cuando nosotros jugamos con frecuencias de 60 watts, vamos a ver que lo único que se está haciendo la ablación y el punto medio va a ser la interfaz entre el color blanco y el negro. De ahí se va a empezar a hacer el halo. Y aquí tenemos las medidas. ¿Qué es lo importante o por qué pongo este esquema? Cuando nosotros queremos mayor potencia, 100 watts, 140 watts, vamos a ver que el espacio de disipación, de conducción del calor aumenta de la punta hacia adelante y nosotros tenemos este mito de que la punta hacia adelante no vamos a lesionar y hay veces que quedamos cerca de estructuras importantes y sí podemos condicionar calor. Mientras mayor potencia tengamos, podemos tener hasta 9 milímetros de ablación por delante de la aguja. Aguas. Ojo con esto, estas imágenes están en las especificaciones de la máquina. Y por otro lado, hacer un halo de 4 por 5 centímetros en 6 minutos con una técnica que nos puede medir un halo más homogéneo que la radiofrecuencia, creo que es algo importante de considerar. Aquí lo vemos, insisto, vuelvo a poner los esquemas. Vemos cómo tenemos, de este lado es radiofrecuencia, tenemos la aguja, tratamos de tener un abordaje más amplio y vemos cómo empieza a vibrar los iones de la aguja. Tienen que tener un sistema de salida, que es todo el cuerpo del paciente. Esta es la placa de retorno y al ser tan lento no nos va a permitir hacer una ablación tan homogénea. Eso en cuestión de física. Ya en la práctica ya depende mucho del médico y de qué tan familiarizado esté con cada aguja. A diferencia del microondas, que lo ponemos, iniciamos a hacer la ablación y vemos cómo el tejido va a ser más homogéneo. Y aquí no tenemos ningún sistema de salida. Y bueno, vámonos a los ejemplos. Estos son ejemplos del Instituto Nacional de Cancerología cuando estaba en la residencia. Están publicados en un artículo donde tuve el gusto de participar con el doctor Carlos Rojas, la doctora Eunice Lara, el doctor Guerrero. Y bueno, ahí están los estudios que se hicieron. Esta es una aguja de Rita, una lesión grande. Se hace la ablación, al paciente le fue bastante bien. Esta es monopolar. Entramos, metemos la aguja, esta es la lesión que veía, se hace el control y este es después de la ablación. Vemos cómo hay que dejar siempre bordes negativos. No se hace la medida en base a la lesión, se hace la medida en base a los bordes que queremos dejar negativos y las estructuras que están adyacentes. Aquí, cuando nos hacemos guía por ultrasonido, tenemos el nódulo. Hay que atravesar todo el nódulo de la punta hacia atrás y hacer el halo. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos esta lesión. Este es un paciente con un hepatocarcinoma, simbolizó el lado derecho, y vemos un pequeño nodulito altamente sugestivo de este lado. Colocamos una marca, vemos que todo esté bien. Ponemos otra marca, vemos que vayamos hacia el sitio. Atravesamos la lesión, confirmamos que estamos ahí y cuando prendemos, si no han tenido oportunidad de hacer esos procedimientos, cuando prendemos el método ablativo, vemos cómo se empieza a hacer burbujitas alrededor de la lesión, sobre todo con radiofrecuencia se nota más el tejido carbonizado y las burbujas que hay alrededor. Retiramos cauterizando, vemos que no hay ningún tipo de lesión y se acabó el procedimiento. Procedimientos rápidos, seguros, obviamente con menor mortalidad que lo que vemos en una cirugía abierta. Los pacientes salen, les va muy bien y es excelente la evolución que ellos tienen que tener. ¿Qué sigue aquí? ¿Qué seguimiento le vamos a hacer?
La literatura dice que podemos hacer una tomografía de control inmediata a las 3 horas para ver que no tengamos complicaciones, hematomas, sangrados. Esto ya puede ser valorado por cada quien dependiendo de cómo les haya ido en el control. Todos sabemos cuando algo no nos gustó, cuando estuvimos muy cerca de alguna estructura vascular. Y si recomienden esos pacientes, pues lo bajamos a las 3 horas. Si todo va muy bien, no tenemos ningún otro problema, vamos a ver al paciente al mes, a los 3 meses y a los 6 meses para valorar respuesta al tratamiento. 20% de todos los casos van a presentar un refuerzo anular y este refuerzo anular hay que tener mucho cuidado con él porque nos puede estar ocultando un sitio de recidiva. Ese refuerzo anular nunca debe de crecer y la actividad tumoral suele ser nodular, hipointensa y refuerza levemente, como aquí. Bueno, eso es el control de seguimiento. A los 3 meses vamos a ver una lesión de cicatriz grande y un refuerzo anular pequeñito, solamente alrededor, el cual a los 6 meses debe de desaparecer. Las lesiones empiezan a involucionar. Y también aquí, si hacemos PET, ya no debemos de tener tanta captación. Sin embargo, ¿qué pasa si vemos esta lesión a los 6 meses? La lesión no está involucionando y vemos un refuerzo anular mucho más grande, más grueso. Entonces, en estas lesiones hay que pensar en algún tipo de recidiva. Pero antes de irnos al seguimiento de recidiva, vamos a platicar los otros métodos. Quédense con esta imagen. Si nosotros vemos que tenemos a los 6 meses un refuerzo no solamente anular, sino grueso, difuso, hay que estar pensando en que hay recidiva y hay que volver a entrar a hacer algo. Bueno, ¿qué otra técnica tenemos? Como les mencioné, ya hablamos de la alcoholización, ya hablamos de la radiofrecuencia, de microondas, y bueno, tenemos la crioablación. ¿La crioablación de qué se trata? Del efecto de Joule-Thomson o Joule-Kelvin, que es el proceso por el cual la temperatura de un sistema disminuye o aumenta al permitir que el sistema, estamos hablando de gas, se expanda libremente manteniendo la entalpía constante. En otras palabras, tenemos gas a muy alta presión aquí, muchos átomos contenidos a muy alta presión, que cuando los liberamos dentro de la aguja de crioablación, vienen con mucha presión, se liberan y al tratar de mantener esa entalpía o decir mantenerse homogéneos, como venían muy apretados, muy alta presión, al momento de liberarse van a absorber temperatura del ambiente y van a congelar todo lo que hay alrededor. Esta aguja, ¿qué nos va a hacer? Vamos a tener lesión por dos tipos de lesión en el tejido. Uno es la formación de hielo, de cristales a nivel extracelular e intracelular, que es la fase de congelante. Después de que congelamos y literal se hace una bola de hielo adentro del tumor, del tejido, vamos a descongelar. Cuando descongelamos y hacemos esos cambios de temperatura, la membrana celular se lesiona y hacemos un daño microvascular y una apoptosis. El tejido queda muerto, les va bastante bien. Para nosotros llegar, a diferencia con técnicas de elevación de temperatura, nosotros tenemos que llegar a técnicas de menos 50 grados centígrados. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una lesión muy pegadita a la parrilla costal. Le dolía a la paciente, teníamos miedo de lesión nerviosa. Entramos de arriba hacia abajo. Se congela. Lo que ven aquí es la bola de hielo. A la paciente le fue muy bien. Este es el control. Si se fijan, aquí quiero en esta imagen que vean algo que queda muy claro. Mencioné que las criosondas no tenemos un control hemostático importante. Nos gusta hacer, a casi todos los radiólogos intervencionistas, tener un control hemodinámico importante. Y lo logramos con microondas. Al momento de irnos retirando, vamos cauterizando el tejido y nos va bastante bien. Sin embargo, ¿qué pasa aquí con
con la sonda de crío. Cuando retiramos, pues no podemos tener ese control de que dejamos algo que nos esté haciendo hemostasia. Entonces, lo que hemos estado haciendo últimamente en el grupo de su servidor, ponemos un introductor vascular de 7 French que nos sirve como camisa, hacemos la ablación totalmente, avanzamos y dejamos el introductor vascular como camisa e inyectamos Gelfam, y nos ha ayudado mucho a controlar los sangrados. Ese es otro caso también de creoblación donde el paciente tenía recidiva. Es un paciente que fue sometido a metastasectomía. Todos los calcios que ven aquí en el hígado es las grapas quirúrgicas. Se platicó el caso, se decidió hacer creoblación de todo el trayecto positivo por PET. Si se fijan, nos vamos hasta el fondo, pegaditos a la vena cava. La tocamos, congelamos y nos vamos retrayendo arriba y abajo hasta alcanzar toda la lesión. Y por último, esta es otra técnica que se puede utilizar, sobre todo si estamos pegaditos a la porta, a estructuras biliares importantes, hacer una lesión pegada a la porta. ¿Qué es la electroporación irreversible? Es el paso de energía de un electrodo a otro sin llegar a una ablación térmica, es decir, se utiliza demasiada energía del paso de una aguja a otra, hasta 3000 voltios, sin llegar a más de 50 amperes, que eso hace una ablación no térmica, simplemente por inyección de calor que me destruye la membrana celular. Y eso me permite respetar estructuras biliares, estructuras vasculares. ¿Cuál es el único problema? Que tenemos que poner, a diferencia de todas las otras técnicas ablativas, tenemos que poner las agujas alrededor de la lesión para hacer un campo eléctrico. Estas agujas no van por dentro de la lesión, van alrededor. Si se fijan aquí, se tuvieron que colocar 3 agujas. Y bueno, ¿qué pasa si tenemos duda si recidivó o no la lesión? Recordemos, vamos a hacer el seguimiento del paciente al mes, 3 meses, 6 meses. Pero ¿qué pasa si tenemos duda? Este es un paciente al cual se le va a hacer un PET. Si tú tienes duda, haz un PET. No te quedes limitado, y el PET es un gran aliado de nosotros para valorar respuestas. Tenemos esta lesión, el PET no tiene no pinta mucho, entonces podemos darle seguimiento. Muy diferente de esta lesión. ¿Se acuerdan cómo se veía también la otra? Se ve heterogénea, difícil. En el PET vemos este tipo de refuerzos, igual que en la otra lesión que les dije. Hay que volver a entrar, eso es una recidiva. Y bueno, la radiofrecuencia, y aquí igual que la microondas, porque no tienen cambios significativos. Complicaciones en el 2.5% de todos los casos, hasta 10%. Aquí donde comparten complicaciones es en el sitio. Se pueden lesionar estructuras adyacentes, y por eso se sugiere hacerlo a 1 centímetro de estructuras importantes, sobre todo si vamos a utilizar mucha potencia. Podemos tener quemaduras en la piel, y no se sugiere utilizar radiofrecuencia en marcapasos. Tampoco se puede utilizar electroporación irreversible. En cuestión de la radiofrecuencia, de forma muy, muy particular, puede haber lesiones, sobre todo en el sitio de la placa, quemaduras. Si no ponemos bien la placa, se puede quemar la piel del paciente, entonces hay que tener mucho cuidado en que las placas estén bien colocadas. Aquí es donde es una gran ventaja que microondas sea monopolar. Aquí, este es un caso donde creo que no fue la mejor elección tratar de hacer ablación de esta zona con radiofrecuencia, microondas. A lo mejor hubiéramos podido utilizar alguna otra técnica. Este es un caso que se ha reportado en internet, y veamos cómo hay un hematoma de gran tamaño. Gracias a Dios se pudo controlar. Vemos cómo se lesionó una estructura vascular. Aquí se ve el flujo, se embolizó y no hubo mayor problema.
Otras cosas a las que nos podemos enfrentar son a que se nos vaya a obsedar el tumor o la metástasis, o bueno, la zona de ablación. Eh, Aquí he platicado con varios de mis profesores, en la literatura, y cuando tenemos esto, realmente vamos a tener un tumor abscedado. Es como una gelatina echada a perder. El paciente va a empezar a tener ataque al estado general, un estado séptico. Hay que platicarlo con el área de medicina interna, con infectología, hacer una punción y dejar un catéter. El catéter ahí hay que platicar con el paciente y decirle, tenemos que esperar a que se licúe y se muera todo ese tejido y lo vamos a estar lavando y sacando por el catéter. Realmente te quedas, cuando llegas a tener esas complicaciones, te vas a casar con el paciente 1 o 2 meses de estar dejando el catéter ahí, lavando y limpiando. Les va bien, sin embargo, si es un padecimiento de una complicación de mucha paciencia. Si no son de mucha paciencia, pueden hablar con el cirujano y que lo opere. Sin embargo, si por algo voltearon a ver estos son métodos no quirúrgicos, eh, vale la pena darle la oportunidad a un catéter. Aquí también vemos otra lesión, hay que tener cuidado, podemos tener lesión en el diafragma. A más temperatura, a más estructuras adyacentes podemos tener complicaciones. Aquí es donde es importante eh, escoger los distintos tipos de técnicas. Y bueno, como les decía, realmente las complicaciones, este es un artículo de complicaciones, son muy bajas y son métodos bastante seguros con una morbimortalidad muy, muy, muy baja. Otra cosa que está pasando y que está cambiando ya con las técnicas ablativas, y quiero poner este esquema de Barcelona con el cual todos estamos muy familiarizados, pero me dio mucho gusto en el 2016 ver. Antes el paciente era de entrada llevarlo a una metastasectomía, a un método quirúrgico. Actualmente ya nos toman como primer método de puente las técnicas ablativas. Si tenemos un estadio muy inicial de un hepatocarcinoma con un Child-Pugh-A, un performance status de 0 y potencial candidato a trasplante hepático, ya no le van a tocar ese hígado a la cirugía. Si puede ser atendido por ablación, se le va a hacer ablación. Bueno, si no es candidato a trasplante. Si sí es candidato, podemos llegar por el otro lado. Aquí en México casi siempre nos vamos a hacer el primer escalón para detener esa enfermedad. ¿Y qué está pasando? También quería darles otro artículo. Aquí no es en hígado ya se demostró muy bien las ventajas. Y sobre todo los que están operando hígados, son oncólogos, el área de patobiliar, que están muy familiarizadas con esta técnica. Los urólogos ahorita también están entrando muy duro a todas las técnicas ablativas. Sin embargo, todavía son muy renuentes a dejar el tumor allá adentro, y por eso dejo este estudio donde se ve que las microondas versus una nefrectomía tienen resultados similares. Dato importante, salvar a un paciente de una nefrectomía versus una ablación, obviamente mortalidad les va mejor con microondas. Y unas imágenes también de cómo vemos el halo de radiofrecuencia un poquito distinto, no tan homogéneo como puede ser con microondas. Y mientras mayor potencia, mejor les va. Este es un artículo de RCMA último que también me gustaría dejar en mente. Habla de los bordes y los cambios de tipo oncológico y la expresión ¿cómo se llama? De citoquinas y factores de crecimiento tumoral. Mientras más, se ve que mientras más lento es el aumento de temperatura, los bordes del tumor van a liberar más factores de crecimiento tumoral a distancia.
Y si tenemos un paciente con metástasis, eso puede hacer que metástasis que aún no hemos visto por PET o por tomografía, si hacemos ablaciones con menos energía, con radiofrecuencia, podemos potenciar el crecimiento de lesiones a distancia, y este es un preliminar donde sugieren utilizar mayor energía para evitar ese factor de crecimiento tumoral. Mientras más rápido y con mayor energía, mejores resultados, es lo que mencionan. Y por último también un estudio donde se están rompiendo las barreras de los 3 centímetros, como menciono, ya se está demostrando que lesiones de hasta 5 centímetros van a tener buenos resultados. Y bueno, aquí es donde yo quería hacer algo un poquito más dinámico. Vamos a jugar un poquito con el whiteboard. Y ustedes van a disculpar mis gráficos tipo Nether. Si quieren abrir su micrófono y que pregunten o platiquemos con toda confianza. Vamos a imaginar que esas son las estructuras vasculares importantes. Y bueno, la vesícula por acá. Una vía biliar adyacente. Obviamente, las lesiones que nosotros queremos ver son lesiones lejos de toda estructura vascular, por aquí, por acá, que no nos van a dar ningún problema. Este tipo de lesiones nosotros las podemos atravesar y quemar y dejar los bordes negativos sin ningún problema. Sin embargo, si nosotros llegáramos a tener una lesión aquí, pegada a la porta, me gustaría oír comentarios. Vamos a hacer una pequeña mesa de discusión. ¿Qué tipo de tecnología les gustaría utilizar? ¿Alguien? Si estamos muy pegados aquí a esta estructura vascular, se nos antoja pensar, sobre todo en la porta, se nos antoja pensar en la electroporación irreversible. Problemas de la electroporación irreversible, que tendríamos que poner una sonda aquí, una sonda acá, otra acá, y a lo mejor una intravascular, sería bastante complejo. Además, se ha visto que en reportes recientes que la electroporación irreversible en hígado nos puede condicionar trombosis portal. Entonces, a lo mejor aquí pegado a la porta, la mejor tecnología podría ser crío. En esta y en esta podemos utilizar radiofrecuencia o microondas sin ningún problema. Si la lesión estuviera pegada aquí a la vía biliar, podremos poner las ondas de electroporación irreversible sin ningún problema, más lejitos de la porta. O incluso, insisto, también poder hacer crío. Sin embargo, la crío en la pared de la vesícula con cuidado. No sé si tengan preguntas, dudas, algo con lo que les pueda ayudar. Sí, buenas noches. Ya abrimos los micrófonos para los que quieran interactuar con el doctor en este ejercicio que está planteando. Con todo gusto los escuchamos. O si alguien tiene alguna duda, quiere que dibujemos algún tipo de lesión, con tal confianza. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde Perú, le saludo, doctor, le felicito por su exposición. Gracias, saludos. Sí, una pregunta. La electroporación irreversible se usa en el mundo sobre todo para páncreas, es donde está ganando bastante adeptos, por así decirlo, ¿no? Y siendo el páncreas una estructura, por ejemplo, que está adyacente a estructuras vasculares como la mesentérica, ¿no? Como la arteria mesentérica, ahí sí se usa, por ejemplo, ¿no? Hay algunas experiencias en España, por ejemplo. Aquí en hígado, ¿por qué no se
digamos, la electroporación irreversible, usted dijo pegado a la puerta, no es muy prudente hacerlo. Eso es lo que entendí. Si podemos utilizar crío, yo preferiría crioablación si tenemos un método. Aquí, muy pegadito a la puerta, tener cuidado porque tenemos que avanzar de 2, 3 o 4 sondas dependiendo del tamaño de la lesión. Y si hay reportes, como es una técnica muy nueva, no hay todavía un consenso que diga si sí o si no. Lo único que menciono y quiero que quede bien claro es que la electroporación irreversible en hígado, ahorita algunos la están asociando a trombosis portal, eso por la cantidad de energía que se inyecta. Sí se puede utilizar, sí, nada más estar pendientes de que el paciente no nos vaya a hacer trombosis portal. ¿Sí contesté la pregunta? Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Ahondando un poquito en la electroporación irreversible, recordemos que en páncreas es la única técnica que ahorita está aprobada. Hay ciertos metaanálisis de microondas, radiofrecuencias que se intentaron hacer en páncreas y la verdad los resultados no fueron nada agradables, con morbilidad y mortalidad altas. Doctor, ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta del doctor Paulo Gutiérrez. Buenas noches, excelente plática. ¿Qué experiencia se tiene en hepatoblastoma en niños? En hepatoblastoma, igual, depende del tamaño. Aquí hay buenas respuestas en cualquier tipo de lesión, siempre y cuando cumplamos los criterios que vemos al principio. Lesiones menores de 3 centímetros, hasta 3 lesiones. Hay veces que el hepatoblastoma en niños son masas muy, muy grandes. Si la lesión es muy grande, hay que recordar que es mejor entrar a embolización. Gracias, doctor. Pregunta el doctor Raúl Gómez Sala. ¿En pulmón se puede hacer igual ablación? Sí, claro que sí. De hecho, les va muy bien en pulmón, tanto con crío, con microondas, por el tipo de calor. Aquí, el crío es que la aguja es muy grande y podemos hacer neumotórax. Recomiendo que entremos con un introductor vascular para inyectar gelfam en todo el trayecto. Y si vamos a utilizar radiofrecuencia o microondas, estar lejos de los bronquios principales. Aquí en pulmón lo que nos puede dar miedo es una fístula bronquial. Pero sí se usa y les va muy bien. ¿Alguna otra pregunta? O si les contesté, si no, con toda confianza, aquí andamos. Saludos, sí. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Igualmente. Una cosita, ¿no? Que la mayoría se lleve claro de que pues el uso del alcohol ya de verdad que está muy limitado. Solo tiene una indicación que son en los hepatocarcinomas de 1 o 2 centímetros a menos de 3. Y en realidad no está recomendado para ninguna enfermedad metastásica ni nada el uso del alcohol. Fue el primer término ablativo químico, pero ahorita solo tiene su aplicación en hepatocarcinoma o colangiocarcinoma que midan 1, 2 o 3, menos de 3 centímetros, ¿no? Porque la tasa de recurrencia es muy alta y es poco efectivo en lesiones más grandes. Quería preguntarte de tu experiencia, las lesiones que están las lesiones que están por debajo del diafragma, segmento 8, segmento 2, las que están pegadas al corazón. ¿Cuál es tu abordaje de ese tipo de lesiones? A mí me gusta entrar con ultrasonido y primero un gusto saludarlo, doctor, y hasta pena con la experiencia de usted aquí estar platicando. Un gusto al contrario. Gracias por los comentarios y también lo apoyo en que el alcohol, híjole, mientras podamos utilizar otra técnica, mejor. Vamos a suponer que tenemos aquí el corazón, ¿vale? Obviamente, la electroporación irreversible cerca del corazón no se sugiere mucho. Hay que recordar que electroporación irreversible, lo más
las complicaciones más frecuentes son las arritmias. Si tuviéramos una lesión aquí pegadita, a mí me gustaría mucho valorar crío para ver la esfera, el mismo movimiento. Ya he tenido 2 lesiones que están en segmento 2, pegaditas al corazón. Tuve una lesión más o menos así, aquí, y el mismo movimiento del corazón lo estuvimos monitorizando y quería checar que no tuviéramos lesión. Avanzamos guiado por ultrasonido y por tomografía, y también estaba ahí el ecocardiografista por si cualquier cosa. Hicimos el halo de este tamaño con crío. A mí la crío, cuando tengo una estructura que está pegada, se me hace más noble para poderlo utilizar. Por otro lado, aquí el microondas se me antoja, sin embargo, me da miedo que al utilizar una potencia muy alta pudiéramos dañar pericardio. En las 2 lesiones pegadas al corazón con crío, me fue bien, Doc. Sí, es interesante porque quizás es uno de los principales retos que tenemos, ¿no? Sí. La verdad que esas lesiones, me hago amigo del cirujano y entro al salón y me demora mucho menos entrar con ellos en el quirófano y quemárselos en el quirófano, ¿no? Pero quería saber que lo que no no te den el recurso si percutáneamente, ¿no usas hidrodisección, separar cómo te ha ido para esas lesiones todas que están ahí, por ahí cerca, o las del 8 pegada al diafragma? ¿No usas tu hidrodisección o tú haces transpulmonares, el abordaje? ¿Cómo haces y tu experiencia de lesión al diafragma utilizando ablación con calor, radiofrecuencia o microondas? Aquí, por ejemplo, me imagino una lesión de este lado, bajita del diafragma. Sí he entrado directo cuando tenemos un poquito más de parénquima y no tengo ningún problema, y inyectamos el Gelfoam y nos va bien. Cuando no tengo otro sitio. Lo que también he hecho, en esta lesión del segmento 2, lo que hice fue un abordaje en coaxial. Avancé una pequeña aguja delgadita, 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 hasta que pasamos la lesión y empecé a inyectar agua, como usted mencionado. Se hizo una hidrodisección para dejar una camita de este lado y después congelar. Igual, cuando tenemos las lesiones aquí en diafragma, podemos entrar de alguna otra forma segura que no es transpulmonar y dejar atravesado, inyectar agua y sacar. Eso es lo que yo he hecho, Doc. No entro y diseco, sino más bien entro, atravieso, diseco, y en tándem meto el sistema de radiofrecuencia. Listo. Muy bien. ¿Cómo ve, Doc? Gracias. No, ¿Usted, interesante. no sé usted, alguna recomendación? Yo tengo dos tipos de abordaje. Cuando la lesión está en el segmento 8 y está próxima al diafragma y no me lo toca, yo no tengo problema de entrar en transpulmonar. Entro posterior y lo agarro muy bien y mis tasas son buenas. El asunto es cuando la lesión está muy hacia la cúpula, es muy difícil conseguir margen sano. El problema del diafragma es conseguir el margen sano. Entonces sí utilizo hidrodisección, me voy y me pego a la fisura hepática, entro ahí y ahí empiezo a meter contraste con solución salina y logro separarlo, lo que necesitaría 1, 2, 3 centímetros. No en todos los pacientes funciona el mismo volumen, es el problema, ¿no? Y Sí, a no, veces o hay que estar inyectando cada vez más. Exacto. Pero me ha salido mejor irme así que irme directo como hacía antes, tratar de disecar, de separar la cápsula del diafragma y poner el líquido ahí cerca de la lesión. Entrando por la fisura se me disemina tanto para el derecho como para el izquierdo y he tenido mejores resultados, ¿no? Siempre es un reto, ¿no? De todas maneras, siempre es un reto. También funciona a veces separar la vesícula de la misma manera, pegarse uno ahí y empezar a inyectarle, ¿no? A veces, pero ya uno sabe de esos sitios, el margen de esos 5 milímetros del centímetro que necesitamos, a veces estamos muy cortos, Limitadas. ¿no? Exacto.
Yo no tengo cero experiencia en crío de pulmón, no, de hígado. Yo no he hecho ninguna crioablación en hígado. Por eso quería saberlo. Tu equipo, cuando retira la aguja, la máquina que yo tengo hace trazo de calor. ¿Cómo no utilizo nunca he utilizado los introductores vasculares que recomienda? Pero ¿qué tantos sangrados ha tenido en el hígado? Porque realmente el pulmón es bien noble y el riñón es muy noble para la crío, pero en hígado no tengo experiencia, no hago ningún. Y toco madera aquí en mi escritorio. No he tenido ningún sangrado ni renal ni hepático. No que no lo vaya a tener, pero a la fecha no he tenido uno con la inyección del Gelfam. Lo que sí es muy importante cuando ponemos el introductor vascular, considerar que vamos a perder que vamos a perder 2 centímetros de la punta de la aguja. Le pongo la foto. Aquí en la punta de lo que queda fuera del introductor vascular, estos 2 centímetros los perdemos. Y cuando la aguja no es muy grande y estamos muy limitados, sí me ha llegado el problema, que en vez de ayudarme el introductor vascular, quedo muy corto de la lesión o no alcanzo a llegar y tengo que hacer otro abordaje. O empujar la piel con mucha potencia, pero no ha sangrado y por ahí inyectamos el Gelfam. Ahí del doctor Carlos Rojas, ya ve cómo nos gusta a nosotros inyectar Gelfam. Y Muchas gracias, doctor Tapia, por su intervención. ¿Tu complicación más grave que has tenido en ablación, cuál ha sido? Un aneurisma de la pancreato duodenal. ¿Y a qué se la atribuiste tan lejos? Esa fue una electroporación en páncreas. Ok, en páncreas, no en hígado. No, yo te hablaba en hígado, pensando en hígado. En hígado, un tumor abscedado. Ok. Que me casé con el señor 2 meses. Está vivo, está bien. ¿Pero fue con microondas o con radiofrecuencia? Esta fue con radiofrecuencia. Uh-huh. Y se supone que debería ser menos con radiofrecuencia porque el paragüita uno está viendo la cantidad de energía y cuando llega a cierto nivel de necrosis debería de parar de generar calor, ¿no? No he tenido nunca esa complicación, pero claro, uno le tiene miedo a cuando hacen los overlapping, a sobreestimar, a quemar sobre áreas sobrequemadas. He tenido esa experiencia con la radiofrecuencia, que la antenita se te marca altas temperaturas y tú la apagas y más o menos tienes esa opción de manejarte a los márgenes que te faltan y no sobreexponer tanto, pero es interesante que lo tuviste que manejar con catéter por buen tiempo, ¿no? Y sí, no, sacas el tumor a pedazos, realmente lo vas sacando a pedacitos cada que lavas el catéter. Si tú dejas el catéter ahí nada más, no te va a dar nada. Tienes que estar lavando para sacar el tumor a pedazos, esa gelatina. Y ahí sí creo que fue algo de inexpertise de mi parte, porque de ese lado el paciente tenía ciertos datos colangíticos, algo no estaba al 100, pero dije, nada, como ya lo evalué, entramos, hizo la radiofrecuencia y el paciente me hizo ese absceso. Creo que bueno, ya en retrospectiva, valorar un paciente que tiene ciertos grados infecciosos y todo, por eso siempre valorar comorbilidades previas. Sí, yo creo que en esto lo que hacemos bastante, yo no sé si tú has visto, pero a mí sí me ha pasado y yo dejé de usar un tiempo la microonda, la versión de Solero antes, que no era Solero, ¿cómo es que se llamaba la máquina? Tiene ya otro nombrecito. El Culti, pero era no, la de microonda, antes que llegara la versión de Solero, yo tuve a Culix, ¿no es que se llamaba? No me acuerdo, pero ellos tenían un modelo, ellos tuvieron un modelo antes de Solero, que creo que era Culix, si no me equivoco. No sé, nosotros porque vemos puro paciente con cáncer, no sé tu evolución, pero la siembra es una cosa importante, la siembra el tracto, hacer el tracto de ablación cuando uno introduce la aguja después en el hígado,
no es una cosa tan infrecuente. Yo siento que la gente no lo dice, o yo siento que se les mueren los pacientes antes de ver sus hembras, ¿no? Entonces es una cosa respetable. Entonces hay que darle bastante importancia a hacer los tractos de ablación cuando uno sale de la metástasis. Yo he tenido siembra, a veces sospecho que es por vía biliar, que puede darse. A veces están en el tracto de la aguja, que no se puede dar. Los pacientes ya me han durado más de 7 años y me aparece en el trayecto de una aguja de radiofrecuencia otra siembra, otra metástasis, y creo que hacer el tracto de ablación es importante. El Aculis tenía ese problema, yo lo dejé de usar, cuando vino la transición, yo lo reporté y no usé más microondas porque Mucha siembra. como tuve en un periodo de 6 meses 2 siembras, y eso es demasiado, era demasiado, 2 o 3 siembras. Y lo tuvo otra radióloga que trabaja conmigo y yo. Entonces, no era cuestión de la mano de uno, después de unos tiempos de hacer eso. Así que lo paramos. Ahora, con este modelo solero, sí no he visto, pero he tenido complicación en el sentido de que por ser más estricto, he tenido lesión en el trayecto, comunicación con vía biliar, etcétera. O sea que el track de ablación, para los que están empezando o haciendo, deben de saberlo hacer, medir bien, calcular, y yo siempre le doy un centímetro de ganancia para evitar también los sangrados de cápsula y eso, ¿no? Pero hay siembra, a mí me pasó, y con radiofrecuencia era más frecuente que con microondas. Pienso ahora ya que casi no uso radiofrecuencia puro microondas, no he tenido, después con este nuevo equipo, no he tenido esa siembra. No sé si tú sí has visto o has tenido. Yo no he tenido siembra, pero justamente por eso dejo en pantalla este artículo. Le voy a pasar el link completo. Habla precisamente de eso. No, a los que se les están haciendo siembras estaban tratando de identificar por qué era, si se supone que se está quemando el trayecto, y hablan un poquito de la cantidad de energía que se utiliza para la ablación. Y sí dicen que mientras más lento el quemar bueno, voy a checar bien el artículo, pero tiene que ver algo con la cantidad de energía que se inyectaba y la liberación de factores de crecimiento tumoral. Hay algo que no he visto que se mencione mucho cuando se hace alguna técnica ablativa, y es que cuando se quema el tumor y el tejido adyacente, se van a liberar factores de crecimiento tumoral, y podemos Sí. favorecer el crecimiento a distancia y la siembra. Pero yo creo, igual que usted, que ahí algo no se está reportando o no le estamos haciendo mucho caso en cuestión de las recidivas, o como tenemos la facilidad de volver a entrar y quemar el sitio, pues a lo mejor decimos, fue una recidiva, no lo quemé bien de ese lado y lo vuelvo a quemar ahí. Sí, muy probable, pero creo que la microonda no va a ayudar en eso, ¿no? Yo sí siento, para mi gusto, que claro, tiene su caso, pero es más efectiva y en menos tiempo que la radiofrecuencia, aunque la literatura favorece el uso de radiofrecuencia por la evolución de tanto tiempo, ¿no? Pero sí, el trayecto uno sigue el protocolo, realmente la energía y todo te la da el protocolo que trae la misma máquina. Entonces, eh, lo que está en la mano de uno, ¿no? La velocidad con que saca la aguja, la medida, cómo baja la distancia y eso. Exacto. Seguirlo es importante. Lo que pasa es que a veces queremos ir más rápido de lo que debemos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Héctor. Para Como los no, que a no la lo orden. Y conozcan, saludo, gusto. todo un experto también en todas estas técnicas. Gusto saludarlo, doctor. Igualmente, saludos. ¿Alguna otra Gracias, pregunta, doctor Dudo? Tapia. Sí, tenemos por acá unas preguntas, doctor. El doctor Raúl Gómez Sala agradece la respuesta a la pregunta anterior y pregunta si hay alguna indicación especial o modalidad preferida en el paciente pediátrico. En el paciente pediátrico,
Pues no creo. Más bien valorarle el tipo de lesión. Y no hay como recetas de cocina, como platicábamos con el doctor Héctor Tapia. Hay que valorar el tipo de lesión, si se necesita hacer algún tipo de abordaje especial. Y a lo mejor aquí la crío son agujas muy grandes para paciente pediátrico. A lo mejor por tiempo de anestesia y sedación se me antoja mucho la aguja de solero, que es muy noble y es un procedimiento relativamente rápido. Muchas gracias, doctor. El doctor Jofre Palacios nos pregunta, ¿en qué casos y por qué se decide cauterizar el trayecto de la aguja? Creo que ya la conversación con el doctor Tapia se responde bastante bien. No sé si usted quiere profundizar el tema. Y nos manda saludos de Ecuador, el doctor Jofre Palacios. Es todo trayecto que hagamos dentro del hígado de alguna estructura, mientras tengamos algún tipo de control vascular, vamos a disminuir el riesgo de sangrado. Ojo, importante también checar el riesgo de siembra tumoral, pero más que nada, si podemos utilizarlo para que no nos vaya a sangrar, pues mejor. No, doctor, no tenemos más preguntas. Ya por respeto a su tiempo, queremos agradecerle que nos haya brindado esta maravillosa presentación. Como de costumbre, siempre un gusto contar con usted. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron desde toda la República Mexicana y también de Centro y Suramérica. El doctor Tapia desde Panamá, también nos acompañaron desde Perú, desde Ecuador. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que hicieron espacio en su agenda para acompañarnos en la noche de hoy. Como ya es costumbre, en este momento les abrimos las cámaras y los micrófonos a todos los asistentes para ¿Puedo quienes contestar quieran dos preguntas rápidas? saludar. Sí, sí, doctor, tenemos un par de preguntas más. En próstata, al doctor Lenin Omar, crío es lo que tiene más experiencia. Próstata, crío. Y número de lesiones, hasta 3 lesiones. Aquí sí vamos a hacer varias y sí individualizar cada tratamiento, pero hasta 3 lesiones. De no más de 5 centímetros. Se utilizan mucho los criterios de Milán para guiarnos un poquito. Ya también depende de la experiencia. Serían las 2 preguntas que faltaron. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ahí estamos, ahora sí. Pues bueno. Gustos, saludos a todos. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por sus comentarios, doctor Héctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. No, un abrazo. Que estén bien. Saludos. Don Marcos, un abrazo. Saludos. Hasta luego. Luego, buenas noches.